en sus casas, sus trabajos, en la calle, Padre, guárdalos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Bueno, eh, ya que estamos los tres, vamos entonces a conversar bien del Señor. Eh, Seguimos con los reposos del cristiano y ahora es la paciencia. La semana pasada estuvimos viendo lo que era el dominio propio. ¿M? Y ahora estamos viendo el cuarto estado que se llama el estado de la paciencia. Y, y para hacerle recordar, ahí se incorporó también Sole, para hacerles recordar los estados, acuérdense que asociábamos los estados de reposo y hablábamos de reposo porque era siempre descansando con el Señor y hablábamos de los estados de reposo. ¿Ven la presentación o no? Sí, ¿Ya? Y hablábamos de que los tres primeros estados, que es el de virtud, conocimiento y dominio propio, es el estado donde de alguna forma Dios te da gracia, de alguna forma es en los estados sensibles, donde en estos tres primeros estados, donde no deberían ser muchos años del cristiano, pero lamentablemente muchas veces se transforman en muchos años, donde no deberíamos, donde vivimos habitualmente con mucho con el sentimiento, con mucho lo que yo siento, lo que un poco yo creo. Eh, y en estos estados aprendemos a conocer a Dios, tratamos incluso de dominar un poco nuestros malos caracteres, nuestros problemas, es decir, cómo reaccionamos con la otra persona. Y estos son los tres primeros estados que de alguna forma se llaman de la gracia sensible o de los sentimientos. Pero Dios quiere hacerte crecer y quiere llevarte a un estado mayor donde uno no dependa de los sentimientos, sino que dependa exclusivamente de lo que de la fe, es decir, de caminar solamente por fe y no un poco tanto por los sentimientos o por lo que uno siente, sino que creyendo que el Señor va a hacer la obra. Y entonces por eso es que hablamos del cuarto estado de la escalera de Pedro, el estado de la paciencia, y que corresponde también al cuarto día de la creación, donde el Señor crea el sol y la luna. Y ahí hacíamos un poco una observación que parecía no muy coherente, en el cual, que paradójico que en el tercer día Dios crea los primeros frutos de la tierra, ¿se dan cuenta? Y después crea el sol y la luna. Lo lógico hubiese sido es que primero creara el sol y la luna, como lo vemos hoy en día, y después crea los frutos de la tierra. Pero sin embargo, crea primero los frutos de la tierra y después crea el sol y la luna. Y eso tiene que ver porque la creación hace referencia a lo que Dios también tiene que hacer en nuestra vida y lo que Dios hace en nuestra vida. Y por eso es que los primeros frutos de la tierra, que es el periodo del dominio propio, ahí hay mucho de mi voluntad. Y Dios quiere llevarnos a un estado donde aprendamos a vivir solo por fe. Y entonces se produce un estado que es el peor estado del cristiano, o el estado más difícil del cristiano en realidad, que es el estado de la paciencia, donde uno empieza a vivir estados de sol y de luna, es decir, de mucha luz y también de mucha oscuridad. ¿Mm? Eh, y se produce algo que se conversa habitualmente desde el punto de vista cristiano, es la sequedad espiritual. ¿Mm? Y uno de repente se siente como seco, como que Dios un poco se ha alejado. ¿Les ha pasado? ¿Mm? ¿Les ha pasado eso? ¿Qué piensan? ¿Mm? sí, sí. Incluso hay una Como canción que de... parece que no, no pasa nada, como que Así es, así es. sí, ¿Sí?
Y eso todos los hemos vivido, todos los cristianos lo hemos vivido. Es como que Dios de repente parece que Dios está más lejos y demás. Y eso todos los cristianos lo hemos vivido. No sé si el resto lo ha vivido, no sé si la Dulce, no sé si Ati puede conversar, no sé si Ati capaz que no pueda conversar. Sole, no sé si has vivido eso, no sé cómo está la Sole con él. Sí, Cristian, yo lo he sentido, lo he palpado en carne propia. Eso Así es, de sentir a Dios lejano. a Sí, Dios lo he lejano. Ya. sentido yo. Sí. Y ese estado es porque el Señor lo quiere. Lo bueno es que ese estado ocurre porque el Señor quiere hacerte crecer. Mm. Ahora, la causa por la cual uno vive esa sequedad es por tres razones. ¿M? Son tres causas por las cuales el cristiano vive la sequedad y que tiene que ver de no dejarse guiar por el Señor. Puede ser porque de alguna forma no aprendió la virtud, es decir, la, el tema de pedir, pedir, pedir y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero seguirte, enséñame cómo, qué pasos debo seguir, ya sea porque no ha adquirido conocimiento, significa no reconocer la misericordia de Dios, no reconocer lo miserable que uno es y que uno, y que uno solo por gracia puede hacer la voluntad de Dios, y eso se observa en situaciones en las cuales el cristiano mira a su prójimo y de repente se escandaliza cómo actúan los otros, o dice, oye, pero ¿cómo puedo actuar? Bueno, eso es porque todavía el conocimiento de tu vida como cristiano, Dios no te ha mostrado lo suficiente y porque de alguna forma te ha justificado, no conoces de dónde Dios te ha sacado y que si no has sido más pecador es solo por gracia de Dios. Y la tercera causa, que es la más dura y más difícil, es que porque rechazo la autodisciplina, porque no me pongo a disposición de Dios para que Dios me discipline. Entonces, estas tres cosas generan una sequedad, generan un alejamiento. ¿Y por qué generan un alejamiento de Dios? Porque yo contristo al Espíritu Santo. Entonces, como contristo al Espíritu Santo, escucho menos al Espíritu Santo. Y si escucho menos al Espíritu Santo, mi ser, es decir, mi alma, se siente vacía. Esa es lo que pasa. No sé cómo lo ven. ¿Les ha pasado eso? ¿O no? ¿Qué piensan? ¿Mm? ¿Lo habían visto así? Y cuando se han sentido de alguna forma con esta sequedad, ¿qué es lo que han hecho ustedes? ¿O cómo han salido de esa sequedad? No, también una buena pregunta. ¿Cómo han salido de esa sequedad? ¿Han podido salir de esa sequedad? No. Están todos muteados. Hoy, no, la Sandri no. La Sandri no está muteada. Sandri, ¿has vivido Sí, eso? ¿Has podido salir de la sequedad? sí, ¿Cómo qué te ha pasado? sí, poniéndome delante del Señor algo que yo no estaba haciendo bien, seguramente. Ujú. Pero te ha Diciéndole al pasado que de Señor. repente, ¿sí? Que de repente Sí, cuando sí, sí, me sí, siento seco y demás, pido al Señor, oro al Señor y de repente se va. sí, 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 Claro, siempre mostrándome algo a mí, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso ocurre dándome. justamente porque genera un arrepentimiento. Entonces, cuando yo tengo un arrepentimiento, cuando en mi vida se produce un arrepentimiento, lo que estoy haciendo es justamente orientando mi vida a Dios. ¿Entienden? Entonces, cuando Claro, produzco como que te ese arrepentimiento, desenfocás, ¿no? claro, sí, 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 y Es como cuando que te justamente cuando, desenfocás. claro, justamente, y cuando yo le pido a Dios, Señor, me siento mal, qué sé yo, todo, bueno, lo que estoy en definitiva es estoy pidiendo la ayuda a Dios, entonces hay un acto de humildad, y por eso es que Dios nuevamente vuelve a darte la gracia. Ahora,
Lo ideal sería que yo le pidiera perdón al Señor. Entonces, cuando le pido perdón al Señor, entonces enseguida la gracia es instantánea y viene automáticamente a mí. Pero esas son un poco las causas por las cuales pasa este proceso de sequedad. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eh, bueno, el tema es, bueno, ¿cuál es la solución para eso? ¿Mm? Entonces, la pregunta es, ¿cómo solucionamos esto? Y este tema de, por eso es que Jesucristo planteaba acá en Mateo 12:17. No sé si alguien tiene Mateo 12:17, que se lo dijo a los fariseos. Se lo dijo a los fariseos cuando los fariseos lo cuestionaban. ¿Alguien tiene Mateo 12:17? ¿No? Mateo 12:17, sí. Por favor. Ah, sí, ya. A ver. Es 12:17 porque ahí dice para que No, se 12, cumpliese la... 12:7, perdón, 12:7. Ah, sí, 12:7, no 17, 12:7. 12:7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Eso es la misericordia. ¿Ah? ¿Qué piensan que es de alguna forma? Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Por qué habla de sacrificios? ¿Qué? Los sacrificios, hay que entender que los sacrificios no era el sacrificio que yo hago un enorme esfuerzo, sino que los sacrificios eran la rutina, la cultura que de alguna forma hacían los judíos porque tenían que hacer esos rituales, ¿m? Esos rituales de sacrificar los animales y todo eso. Entonces, esa era un poco la rutina que tenía que hacer y que estaba dictada por Dios y que el pueblo de Israel hacía. ¿M? Entonces, cuando habla de misericordia quiero y no sacrificios, está hablando de eso, de que, ojo, no quiero rituales, lo que quiero es que me entreguen su corazón. ¿M? ¿Sí? Esto también Entonces, se puede comparar con la religiosidad, digamos, es que una forma y no una relación. así es. Justamente, súper bien, Sandri, eso es. Esto es lo que hemos hablado más de una vez, no porque yo voy a la iglesia, no porque yo leo la Biblia o voy a reuniones, significa que por eso soy cristiano. No, yo soy cristiano y tengo una comunión con Dios cuando en el día a día empiezo a implementar la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, el tema es, no es la cultura la que me lleva a Dios, sino el corazón arrepentido, el corazón sincero, es el que me lleva a tener una comunión profunda con Dios. Acuérdense que también hablábamos, y eso nos había pasado en otras situaciones, que hablamos, no porque yo lea mucho la Biblia, voy a entender la palabra de Dios, no. Ahora, ¿es bueno leer la Biblia? Por supuesto que tenés que leer la Biblia, súper bien. Pero uno no entiende los caminos de Dios por leer mucho la Biblia, sino que porque al tener un corazón arrepentido, al decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, entonces el Espíritu Santo me habla y cuando el Espíritu Santo me revela la palabra, después cuando yo leo la palabra, entonces la entiendo. No es al revés, no es porque yo leo mucho la palabra, la Biblia, por eso entiendo los caminos de Dios, sino que es al revés. Yo empiezo a entender los caminos de Dios porque vivo los caminos de Dios, por obediencia. Por eso es que la fe no es un tema de sentimiento, la fe es un tema de obediencia. ¿M? Es decir, yo obedezco y entonces
y entonces entiendo, no al revés. ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros como seres humanos tenemos la característica de obedecemos, es decir, cuando entendemos, posteriormente obedecemos. En cambio, Dios siempre lo que quiere es la obediencia y a partir de la obediencia después entiendo. Es el caso de Moisés, es el caso de David, es un montón de casos, ¿no?, que han pasado, ¿no? Cuando cuando Dios le pide su hijo a Abraham, ¿ustedes creen que parece coherente eso? El único hijo en el cual el Señor le había dicho, Dios le había dicho de que iba a tener una descendencia como la arena al mar. ¿Creen ustedes que parecía lógico? No, 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 es completamente irracional. Entonces, Dios muchas veces nos lleva a situaciones irracionales del punto de vista humano para justamente hacer su voluntad y llevarnos a entender que solo por gracia y por su misericordia podemos hacer las cosas que podamos hacer. Entonces, ese es el concepto cuando estamos hablando cuando estamos hablando de caminar con el Señor y empezar a hacer su voluntad. ¿Mm? Eh, es un poco. Ahora, decíamos también, y esto es importante, decíamos también que, que los tres primeros estados del cristiano, ahí ven, ¿no? ¿Ven que está el tema? sí. ¿Ya? Sí, Sí. sí, sí. Entonces, los tres primeros estados del cristiano eran el estado de los sentimientos, el estado donde el cristiano se mueve mucho, mucho por sentimientos. Ahora, el concepto es tan práctico como esto. Si yo no abandono los sentimientos, porque los sentimientos son manejados por Satanás, si yo no abandono los sentimientos y no entro en el proceso de la cruz, en el cuarto estado, nunca, nunca voy a crecer. Y puedo quedarme durante años en los tres primeros estados. Es más, los cristianos se mueren, fallecen y nunca han estado más allá del segundo o tercer reposo. Nunca han vivido más allá de eso, porque la única forma de poder ir santificándose es por medio de la cruz de Cristo, es por medio de la cruz diaria, de tomar la cruz diaria y darle gracias a Dios por todo. Por eso es tan importante este estado de la paciencia, porque este estado de la paciencia es el estado donde se produce una diferencia de, relacionado con lo que yo, con por qué hago las cosas. Entonces, lamentablemente, si el cristiano no entra en el estado de vivir la cruz diaria, nunca, nunca termina de crecer. Y esto pasa indistintamente de grandes misioneros, grandes pastores, que nunca han pasado este estado. Y uno dice, pero ¿cómo? Si han llevado miles de personas al... Sí, por eso es el tercer reposo del dominio propio, o como habla el apóstol Pablo, es el estado de la, es el, son el estado de la madera. ¿Mm? Cuando uno fabrica en madera, una casa puede albergar muchísima gente, pero no resiste el fuego, porque solo con el proceso de la cruz, por eso es que perdón, solo con la cruz de Cristo, con el proceso purificador de la cruz de Cristo, el cristiano puede seguir creciendo y puede construir, empezar a construir no solamente en madera, sino que puede empezar a construir en piedras preciosas, plata y oro. Eh, eso. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es el estado de la paciencia, por eso es tan clave y es una situación fundamental en el cual si el cristiano no entra en el estado de la paciencia,
su crecimiento se detiene. Ahora, ese es justamente el problema y por eso viene la sequedad, porque como el Señor me quiere llevar a otros estados de crecimiento, entonces yo me empiezo a oponer a la voluntad de Dios. De repente pierdo las ganas de leer, pierdo las ganas de orar. Y entonces como me opongo a la voluntad de Dios, empiezo a sufrir este estado de sequedad y empiezo a vivir un estado sumamente difícil de vivir. Porque quiero ser cristiano y me doy cuenta que no puedo ser cristiano. ¿Entiendes? Entonces me doy cuenta que hay muchas cosas en mi interior que son terribles y que de repente digo, pero Señor, esto no lo puedo vivir. Y ese es un estado sumamente terrible si yo me opongo a este proceso de crecimiento que Dios quiere en mi vida. ¿Ya? No sé qué les parece, no sé qué piensan. ¿Mm? Pero ese es, y por eso es que en este estado la vida del cristiano es muy complicada, esa es la verdad, y tenemos que estar tan claro como eso. ¿Mm? Eh, y por eso es que se viven situaciones sumamente difíciles para el cristiano. Entonces el cristiano empieza a pensar que la vida del cristiano es difícil y que no se puede llegar a este estado de que dice Jesucristo, manso y humilde porque fácil mi yugo y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque en definitiva yo me estoy oponiendo a la voluntad de Dios en cada acto y en cada situación que voy viviendo. ¿Mm? No sé qué les parece. ¿Qué piensan Mm. ustedes? ¿Cómo lo han vivido? ¿Mm? Cristian, ¿Sí? ¿Sole, sole? mira, delante cuando dije yo del tema de la sequedad espiritual en mí, ¿Ya? eh, ahora yo estaba haciendo memoria y recordando que a mí me pasa esto cuando yo he tenido algún problema de salud, me ha pasado. Eh, que incluso yo le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, Señor, que no puedo orar? Entonces, yo le hablo al Señor y a veces he tenido que reprender a Satanás porque yo noto algo en mí que hay algo extraño, no sé qué es, pero es a causa por ejemplo, ahora último, cuando estuve complicada con mi columna, también me pasó, pero es un proceso, así es un tiempito corto que me pasa a mí. Y yo le preguntaba al Gracias. Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto, Señor, que no puedo orar a veces? No, no, eso puntualmente. Entonces después como que vuelvo a mi parte, a mi normalidad, como se podría decir. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, súper bien, súper bien. Es decir, de repente te pasan dolores que de alguna forma te afectan y entonces Claro. es como que eso te complica y no puedes Ujú, orar y no puedes ujú, tener ujú, comunión con Dios. ujú. Perfecto, súper Claro, lindo, súper bueno. ¿Y exactamente. por qué creen el resto? ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Alguien ha vivido algo semejante? Súper lindo. Gracias, Sole. Súper lindo tu sinceridad y tu observación. ¿Ah? Súper lindo. ¿No? ¿Han vivido algo Sí. semejante? ¿No? A mí me ha pasado, Cristian, que no con la enfermedad, sino que con luchas de queja en mí, por ejemplo. Queja con respecto a un tercero, por ejemplo, o a conductas repetitivas de otro. Entonces, eh, con eso pierdo, pierdo la paz y la comunión con el Señor. Y como me demoro en pedir que el Señor me perdone y en agradecer en vez de quejarme, entonces me pasa que se me prolonga un poco unos días eso mismo. Y en esos días de sequedad, que es por mi propia culpa, que no reconozco y no pido perdón al Señor o no le pido gracia, voy cometiendo pequeños pecadillos más que como que, oh, es impresionante. Y entonces, cuando ya estoy con un peso espiritual, ahí como que el Señor como que no me da más salida y ahí tengo que venir al Señor como con súper seca, así como, o con mucha sequedad y reconociendo que en el camino de ese secarme he ido
cometiendo otros pecadillos pequeños y anexos. Súper, súper buena observación. ¿Qué les parece al resto? ¿Qué piensan? ¿Ah? Eh, yo, Lo que está- yo, Sí, también pasó que uno como que empieza a sentirse que está bien, que está caminando bien, y de repente sucede algo que que yo me miro a mí misma y digo, yo no puedo decir esto, o yo no pude hacer esto, y como que me pongo mal en ese sentido. Digo, ya, esto no puede haber salido así de mí, y es como que me quedo en esa instancia. Y después, bueno, Señor, por favor, perdóname, ayúdame. Pero es en ese tiempito como que me quedo. súper, súper lindo, ¿ah? Miren, es muy lindo lo que han planteado porque todo esto, este proceso de sequedad, y finalmente, bueno, Inge, porque además de plantear el problema, planteó también parte de la solución, pero el tema tiene que ver con lo que hemos hablado, que son los pecados voluntarios, porque cuando, por ejemplo, yo me extraño de actuar así, yo me extraño de actuar así, porque yo considero, y esto le pasa a muchos, Sandri, nos pasa a muchos, y a nosotros, a ustedes seguro que les ha pasado, cuando de repente me extraño que actúo así, por ejemplo, me molesto porque actué no cristianamente, eso, eso, perdón, eso tiene que ver con el orgullo que yo tengo espiritual interno, porque yo Sí, creo que soy mejor. Entonces, como se genera eso en mí, que es un pensamiento, lo que ocurre es que al no pedir rápidamente perdón a Dios, peco voluntariamente, entonces el Espíritu Santo se contrista. Y como el Espíritu Santo se contrista, entonces lo escucho menos y entonces pierdo el gozo y por eso empieza la sequedad. Lo mismo pasa con los dolores, por ejemplo, por no darle gracias a Dios, por no decir Señor. Ahora, no le doy gracias a Dios por esos dolores, no le doy gracias en forma inmediata, sino que me molesta que tenga esos dolores o me genera un problema que tenga esos dolores. Al no darle gracias a Dios, estoy pecando voluntariamente, por lo tanto, contristo de nuevo al Espíritu Santo. ¿Entiendes? Por eso es que tengo que, en mis oraciones diarias, decir, Señor, ayúdame a darte gracias por todo, pero de verdad, ¿entiendes? Que mi corazón esté dispuesto a darte gracias por todo. Lo mismo pasa, por supuesto, con las quejas y con las molestias. Entonces, cualquier queja, molestia, dolor que no le doy gracias a Dios y todo, todos son pecados voluntarios. Y entonces impiden que mi corazón descanse 100% en el Señor. ¿Por qué? Porque he contristado al Espíritu Santo. Entonces lo escucho menos y como lo escucho menos, me siento vacío. Y como me siento vacío, viene este proceso de sequedad. Y siento que el Señor se aleja. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo remedio todo eso? Con un corazón arrepentido diciendo, Señor, perdóname. Nuevamente me he quejado por esto, me ha generado molestia, este dolor. Tú lo has traído a mi vida para que yo te dé gracias por este dolor. Yo te dé gracias por esta situación. Yo te dé gracias, por ejemplo, ando no sé cuánto tiempo con la garganta, un problema. Gracias, Señor, por la garganta porque me cuesta hablar. Gracias, Señor, tú lo sabes. Tú eres mi sanador, lo puedes reparar o no. Tú lo sabes si lo quieres reparar o no. Es tu decisión. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura cristiana de exigirle cosas a Dios, incluso en nuestras oraciones. Incluso, por ejemplo, cuando, Señor, sánalo. ¿Y si el Señor no te quiere sanar? ¿No sería mejor, Señor, hágase tu voluntad? Tú sabes, si tú quieres lo puedes sanar, pero si no, no. Porque tal vez ese dolor, este dolor de garganta, significa un proceso de paciencia para mi vida. Significa un esperar en el Señor. ¿Se dan cuenta? Imagínense, estamos tan equivocados con las bendiciones que cuando la persona es sanada es una bendición y cuando no es sanada no es bendición. ¿Cómo, cómo no es bendición? ¿Dónde dice que una enfermedad
no es una bendición. ¿Dónde? Y si el Señor usa esa enfermedad para llevarte a los brazos de Dios, ¿te dan cuenta? Entonces, no sé si les hace sentido esto, que estos conceptos, y vuelvo a decir, súper, gracias por la sinceridad que han tenido, pero esa es la raíz del problema. Y es tan concreto esto que cuando uno soluciona ese problema, la sequedad desaparece para siempre. No hay sequedad. No hay, uno empieza a vivir una cosa que es como imposible, ¿entiendes? Que es un gozo permanente, uno nunca siente problemas, nunca. No importa los problemas que tenga, no importa lo que pase, uno está gozoso siempre, 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 siempre. No importa lo que pase, no importa. No importa que te traten mal, no importa que no tengas plata, no importa que te vaya mal en lo que sea, no importa que tu cónyuge te trate mal, da exactamente lo mismo. No importa que tu hijo te trate mal, da exactamente lo mismo. El gozo es, el gozo nadie te lo puede sacar, nadie, porque es imposible. Cuando yo pierdo el gozo y empiezo a tener sequedad, es un problema de pecado voluntario, siempre, siempre, siempre. Ahora, esto, gracias a Dios, lo vivimos porque estamos viviendo el proceso de santificación, ¿entiendes? Eso es. Ahora, si eso, por ejemplo, si ese proceso de oponerme a la voluntad de Dios dura, dura una semana, 2 semanas, un mes, es terrible, porque llega un punto en donde me siento sumamente miserable y llega un punto en que no puedo más. Y entonces entro en un proceso de sufrimiento que es súper, súper terrible. Es una angustia, ¿me entiendes? Por eso, mientras no le pida al Señor perdón y decir, Señor, por eso es que yo salgo de esa angustia muchas veces porque le pido ayuda al Señor y el Señor en su misericordia te da la ayuda y te alivia. Pero lo ideal sería pedir perdón, porque cuando pido perdón el gozo es instantáneo, absolutamente instantáneo. Porque eso es el corazón arrepentido que el Señor busca. Eso es el corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuentan? ¿Mm? ¿Ya qué les parece? Por eso es que, miren, por eso leamos en Hebreos 10, 35 y 36. ¿Alguien tiene Hebreos 10, 35 y 36? Ya, yo lo voy a leer. Hebreos 10, 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué significa esto? Porque es necesario que tomen la cruz diaria para que de esa forma puedan hacer la voluntad de Dios y entonces obtengáis que la corona que el Señor tiene preparada para ti. Es decir, sin, sin proceso de paciencia, sin proceso de cruz diaria, es imposible reinar con el Señor. ¿Mm? Eso es súper fuerte, ¿eh? Sí, ¿Ya? Ahora, ¿todos seremos salvos? Por supuesto, todos los que creemos en el Señor somos salvos, pero no todos reinaremos. ¿Mm? Entonces, eso es sumamente, y Pablo también lo menciona, el apóstol Pablo lo menciona, es sumamente importante eso. ¿Mm? Entonces, esos son un poco el proceso que eh, entendamos a vivir. Pero yo quiero que volver y dejar claro este concepto de la sequedad, porque lamentablemente, desde el punto de vista cristiano, se entiende muy re poco este concepto de la sequedad. Eh, nos confundimos mucho y como que se cree que la sequedad es parte de la vida del cristiano. Incluso algunos dicen, sí, es que algunas veces yo
así. Y por ejemplo, algunas veces estoy bien, otras veces estoy más o menos, y que uno cree que parte de la vida, que eso son las batallas, son las luchas diarias que el cristiano tiene que vivir, y no necesariamente. No es lo que el Señor quiere para nuestra vida. No. Por eso es que claramente el Señor no está de acuerdo con el hombre doble ánimo. Y eso es el hombre doble ánimo. Al cual algunas veces está bien, otras Mm. veces. Entonces tenemos que examinar nuestra vida y decir, Señor, no quiero ser doble ánimo, ayúdame. Y eso es como un corazón arrepentido. ¿Les parece? No sé qué piensan, ¿ah? ¿Cómo lo ven? ¿Mm? No sé si hay alguna otra observación sobre esto que estamos hablando. ¿Sí? Ya. Ahora, en este proceso, ahora, es una cosa importante, este proceso de la cruz, otra cosa importante. Y la pregunta es, ¿ustedes el proceso de la cruz diaria lo ven una cosa complicada, difícil? ¿Ustedes lo viven, eso lo han vivido o la situación lo ven como una situación difícil, complicada? ¿O cómo lo ven? Sí, yo lo veo todavía difícil Difícil. porque tengo que tomar la voluntad y, y obedecer en contra de mi voluntad lo que el Espíritu Santo me dice. Y eso es difícil, pero en la medida que lo he ido practicando, el Señor me da la gracia para ir haciéndolo en forma más seguida, me he dado cuenta. Súper. Pero le pido al Señor que me dé la conciencia de que la situación difícil la pone Él y que yo debo darle gracias por ella. No quejarme ni dejarme eh, que la alegría se me vaya, sino que tener esa conciencia, le pido al Señor. Perfecto. ¿Cómo ven el resto el tema del proceso de la cruz diaria? Hola, buenas noches. Sí, El, Pablito, hola, el hola. proceso de la cruz Hola. es morir diariamente y el tema es que no todos los días son iguales. Yo creo que ahí radica un gran factor de dificultad porque nosotros tampoco también somos cambiantes. El único que no es cambiante es Dios. Sus Así es. promesas, su palabra, Dios no cambia. No, Pero no, lo que es las circunstancias de la vida, nosotros mismos, los días, el tiempo, las circunstancias, la economía, todo afecta de distintas maneras al ser humano. Entonces requiere de mucha disciplina y la disciplina no es algo que caracterice a la naturaleza humana. La disciplina es algo constante, algo que no tiene que ver con las emociones o con las ganas que uno le quiera poner a las cosas, sino que tiene que ver con una convicción. Y esas convicciones netamente las da el Señor. Amén. Eso pienso yo, que cada día tiene su propio mal y su propio afán, y en esa dinámica hay que morir todos los días. Dios nos manda, si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que ir a la cruz. Y si queremos Amén. ser maduros espiritualmente, hay que ir a la cruz, morir a nuestros deseos, a nuestra carne, a lo que nos atrae, a todo. Es muy difícil. Yo, por lo particular, lo vivo así, po. Para mí no es algo fácil. Súper. No, me parece súper bien. Gracias, gracias, Pablito. Gracias. Bien, bien por la observación. ¿Hay alguna otra observación sobre cómo viven ustedes el proceso de la cruz? Yo digo que sin la Ya. ayuda del Espíritu Santo sí, es muy necesario que Él nos ayude, porque creo que no está en mí hacer lo bueno. Es como que tenés que estar con el pensamiento en el Señor, sabiendo que
que Él está ahí pidiendo su guía continua, continuamente. Amén. Creo Sí, que es la única manera, yo, para mí, no sé. amén. Súper. Sí, indudablemente, es decir, hay un tema importante acá a destacar. Nosotros en forma natural no estamos dispuestos, ni tampoco queremos hacer el bien, ni queremos hacer la voluntad de Dios. Eso es clarísimo y súper bien. Sandri, estamos absolutamente de acuerdo. Y eso lleva más todavía. Sin la gracia de Dios, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Ahora, en este proceso de dificultad, y que también conversaba Pablo y Pablo Wilson, y también conversaba Inge, en el estado de reposo 3 y 4 en el cual vive el cristiano, son los estados más difíciles del cristiano, donde empieza a vivir estados de sequedad porque de alguna forma no pide rápidamente perdón, y en el cuarto estado de la paciencia, esto se intensifica más, porque el Señor te empieza a llamar más, el Señor te llama más a que te acerques a Él, pero cuando te resistes rápidamente, porque ya has disfrutado el amor de Dios durante mucho tiempo, porque tu alma conoce lo que es el descanso y el amor de Dios y el reposo de Dios, entonces cuando pecas voluntariamente, porque no pides rápidamente perdón, entonces esta situación se vive más todavía y se hace más difícil. Ahora, también es real que en el estado de la paciencia, en el cuarto estado de reposo donde el cristiano vive, la situación se hace muy difícil al principio, y a medida que empiezo a dejar las cosas en las manos de Dios y le doy y le pido cada vez más perdón y digo, gracias Señor, yo quiero hacer tu voluntad, cada vez se vuelve más fácil. Pero este estado, el 3 y el 4, todos los cristianos tenemos que vivir, y todos los cristianos nos va a ser difícil. Ahora, lo maravilloso de esto, y créanlo porque es maravilloso así, llega un punto en donde ya el dejar las cosas en las manos de Dios no es un esfuerzo que yo tengo que hacer. Es decir, el de someterme a la voluntad de Dios ya no es un esfuerzo. Empieza a surgir en forma natural en mí. Porque cada vez me cuesta menos empezar a hacer esta voluntad y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y ahí entramos en el otro estado que significa el estado de la piedad. ¿Se da cuenta? Donde ya es el amor a las cosas, a las cosas santas, y ya empieza a surgir en forma natural este concepto de hacer la voluntad de Dios. Ya no es una pelea interna que tengo, pero todas las almas que están viviendo en el tercero y cuarto estado de reposo viven esta situación difícil de querer o no hacer la voluntad. Por ejemplo, incluso surgen estos pensamientos, pero ¿por qué esta persona está haciendo esto? Todo eso se vive en este estado de tercero y cuarto reposo. Y el más intenso de todos es el cuarto reposo, probablemente, el estado de la paciencia. ¿Mm? Entonces, ahora, lindo porque están en ese camino, así que eso es maravilloso. Entonces, por eso es que tienen que vivir este proceso, pero eso es maravilloso porque lo están viviendo. ¿Mm? Pero esto es así, y como dice Ingrid, a medida que vayamos dando más gracias a Dios y menos cuestionando por qué están pasando las cosas, cada vez es un ejercicio en el cual empiezo a descansar cada vez más, y gloriosamente empiezo a descansar en el Señor hasta que llega un punto en que ya en forma natural lo hago. ¿Mm? Ya no tengo que hacer un esfuerzo adicional por ello. ¿Mm? Pero en estos primeros estados, indudablemente así. ¿Mm? ¿Ya? Cristian, eh, ¿Sole, sole? eh, Cristian, ¿puedo decir algo? Dale. Sí, sí, Mira, adelante. con respecto a lo que yo he vivido este último tiempo con mis dolores, porque han ¿Ya? sido dolores terribles. Así es. Yo acá tengo cocina a leña para los que no, yo vivo en el campo. Y resulta que ni siquiera un palo de leña podía ponerle al agacharme para poner
un palo de leña a la cocina. Así tan terrible era el dolor que tenía. Sí, Y sí, sí. resulta que yo Dolor de empecé espalda. a, claro, a la altura de la cintura más o menos. Y Es terrible resulta eso. que yo un día dije yo, no, Señor, Señor, yo te tengo a ti, Jesús. Tú eres mi sanador. Tú este dolor, y me puse la mano en mi espalda, en mi cintura. Yo dije, Señor, este dolor tú te lo llevaste en la cruz. Y resulta que yo tenía que ir a Temuco. Y yo dije, pero ¿cómo voy a caminar en Temuco? Porque tenía que hacer algo. Y una diligencia tenía que hacer. Dije, Señor, ¿cómo voy a caminar? Señor, yo te entrego cada paso que dé en Temuco, yo te lo entrego a ti. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que ir a Temuco. Y partí a Amén. Temuco. Y Amén. resulta que yo en Temuco empecé a caminar sin dolor. Amén. Yo no me quiero jactar de ninguna manera, en realidad, de que, oh, el Señor hizo algo, no sé, pero cuando yo iba caminando en Temuco, dije, Señor, yo no siento dolor, pero claro, hice todo lo que tenía que hacer, medine, qué sé yo, ya, pero después volvió el dolor acá y yo lo he sentido, es como una herida que uno cuando se la pasa a llevar, uno sabe que está la herida ahí, Ujú, sabe, ujú, pero ujú. mucho menos. Pero es increíble la misericordia del Señor. Yo ahí me pude dar cuenta de la misericordia grande del Señor. Cuando uno le pide así con tanto dolor, con tanta angustia, no sé, el Señor a uno le Mm, ayuda. Es increíble cómo amén. el Señor le ayuda a uno. Mm, Así es. sí, Justamente, amén. ¿sí? Lo que está mencionando Sole empiezan a verse empiezan a verse los resultados de lo que significa justamente el vivir este proceso de la cruz diaria y darle gracias a Dios. Y entonces cuando uno empieza a darle gracias a Dios y empieza a descansar en el Señor, entonces Dios empieza a hacer milagros, milagros en Mm, el día a día. Y eso significa en tu trabajo, en hacerte recordar cosas, en que de repente se te ocurran cosas que nunca habías pensado, en mm, sanarte dolores. Todo ese es el proceso de vivencia justamente diaria, porque el Señor siempre es misericordioso y es amoroso. Por lo tanto, cada tanto, periódicamente, para que tu alma, porque de repente tu alma está muy complicada desde el punto de vista, te da ciertos ciertos calmantes. ¿Te das cuenta? Eso es parte del mm, ejercicio que el Señor hace siempre en nuestras vidas, esos ciertos calmantes, y entonces uno se siente ahí, dice, oh Señor, y siente un gozo maravilloso y todo un que te va. Eso es mm, parte del proceso, justamente. Yo, yo también lo tomo, Cristian, como que es un ánimo que el Señor nos da. Así es. Tú lo Eso puedes justamente hacer. es un ánimo. Claro. Tú lo Es puedes ánimo. aplicar. Claro. Mira, hija, vas, y el consejo, mira, hija, mira, hijo, estás por el buen camino, continúa así. ¿De Así acuerdo? es, justamente. eso Ese es un Claro. poco ejercita nuestra fe también, po. Así así es, justamente. Así es. Mm. ¿ya? Y eso, entonces, como siempre, sigue avanzando, y después Dios empieza a hacer milagros de una cosa maravillosa, donde uno queda boca abierto de cosas que Amén. Dios hace y cosas que Dios transforma. Es una cosa que uno dice, uy, impresionante. ¿Ah? Entonces, eso es lo maravilloso de este proceso. Entonces, este proceso es sumamente lindo. ¿M? Entonces, cuando uno lo empieza a entender, porque lo complicado de estos estados es no entenderlos, porque cuando no los entiendo, como no los entiendo, me frustro y me opongo a la voluntad de Dios. Entonces ahí se vuelve la situación el alma empieza a sufrir situaciones mucho más difíciles. En cambio, cuando yo empiezo a entender que esto es un proceso que me hace crecer a mí espiritualmente, entonces efectivamente el proceso de crecimiento se hace más rápido y además empiezo a tener más alivio y la cruz no se vuelve tan difícil. Pero indudablemente en este estado, en este tercero y cuarto estado de reposo, es la situación más difícil que vive el cristiano. ¿Mm? ¿Ya? Ahora, por eso es que se llama un proceso de paciencia, de esperar. Y esta paciencia tiene dos componentes.
La paciencia tiene una capacidad de esperar en Dios y una capacidad de soportar al prójimo. Entonces, este proceso de paciencia, que es en el cuarto reposo Amén. donde vivimos, tiene un tema de esperar en Dios, es decir, en que, por ejemplo, lo vivimos como lo planteaba Sole, con el tema del dolor. Entonces, un dolor, de repente el Señor me lo saca, de repente pues aparece y así sucesivamente también me enseña cosas, por ejemplo, también tenemos que aprender cosas porque de repente hay cosas que estamos haciendo mal con nuestro cuerpo, entonces el Señor te enseña y te dice, no, esta no es la forma. Y por eso tenemos que Mm, aprender a ser mansos y humildes, porque tal vez con mm, un ejercicio tan simple, después el dolor desaparece. Y eso es un ejercicio de decir, Señor, si tú me dices que así lo hago, ya, yo lo hago. ¿Entiendes? Entonces, mm, todo es, incluso los dolores entonces se transforman en una etapa de crecimiento, de dar gracias a Dios y de aprendizaje, y aprender a ser manso y humilde de corazón. ¿Mm? mm. Y entonces, como decimos, esta capacidad de esperar, y esta capacidad de esperar tiene que ver con hacer las cosas en el momento y en el momento oportuno en el cual el Señor quiere y no yo. Y esto tiene que ver con esperar en el Señor. Por eso es que en Amén. Isaías 37 y 8 lo dice ¿Y con tanta Génesis? claridad. No, Isaías. El profeta Ah, ya. Isaías lo dice tan claramente. Acuérdense que el profeta Isaías eh, vive en el periodo, y se escribe esto en el periodo en el cual Israel prácticamente era atacado por ¿cómo se llama?, por los enemigos y fue sometido por ciertos enemigos y ya había habido cierta diáspora. Por lo tanto, estaba en una situación sumamente difícil el pueblo de Israel. ¿M? ¿Ya? Entonces estaba en una situación sumamente difícil. ¿M? Yo lo tengo, Eh, Cristian. claro, por favor, en Isaías 37 y 8. 30. ¿Ya? Ciertamente Y esto, Egipto. perdón, ¿Perdón? Sole, y esto ocurre cuando Ya. un grupo de los israelitas querían irse a Egipto para escapar de manos de Nabucodonosor. ¿Mm? Entonces, esto es lo que Dios le dice por medio del profeta Isaías, en Isaías 37 y 8. Amén. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Amén. ¿Ven? Entonces, vanamente en Egipto. Egipto, acuérdense que Egipto representa el mundo. Entonces, el tema es quedarse quieto, la fortaleza Mm, nuestra, y esto se vuelve completamente realidad, cuando uno empieza a vivir parcialmente, cuando empieza a vivir el proceso del dominio propio, pero muy, muy fuerte y muy potente, cuando se empieza a vivir el cuarto reposo, que es el estado de la paciencia. Es sumamente importante porque si yo empiezo a hacer cosas por mi voluntad y empiezo a tratar de hacer cosas, de incluso hacer cosas que parecen súper positivas desde el punto de vista de la iglesia, pero las hago fuera de la voluntad de Dios, empiezo también, sí, no soy capaz de tapar esta sequedad. Y entonces hago un montón de actividades, incluso en la iglesia, incluso para Dios, y igual me siento vacío. mm, ¿Y es por qué? Porque el Señor lo que quiere es que esperes, que le preguntes al Señor, le digas, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo actuar de esta forma? ¿Debo llamar a esta persona? ¿Debo hacer esta cosa? ¿Debo comprar esto? ¿Tengo que, tengo que conversar con esta persona porque se ha portado así? ¿Tengo que pedir perdón a esta persona? ¿O tengo que hacerlo de otra forma? ¿Cómo debo hacerlo? Entonces, todo pasa por empezar a decir, Señor, ¿cómo quieres que actúe? Por eso es quedarse quieto y esperar que Dios me dé las respuestas.
Y Por Cristian, eso dice, ¿sí? Postreros eh, eternamente y para siempre. ¿Sí, Inger? claro. Todo eso que tú dijiste es un proceso muy difícil porque nosotros tenemos que como que ordenar nuestra mente de otra manera, Yes. resetear la mente y hacerla que funcione de otra manera como veníamos funcionándola durante años. Durante años, justamente. Por eso es que Dios, en este cuarto reposo, Dios te enseña una cosa maravillosa que es, te empieza a dar las primeras luces. Piensen que antes está muy lejos, muy, pero muy, muy lejos de pensar como piensa Dios. Entonces, Mm, en el cuarto reposo, por primera vez, empiezas a pensar como piensa Dios. Antes siempre has estado pensando, eres cristiano, eres salvo, no hay duda de eso, pero siempre tus pensamientos, tu forma de ver la vida es bajo un concepto humano. mm, ¿Qué significa esto? Que si alguien, por ejemplo, ¿por qué es humano? Porque una cosa muy simple, doy a quien se lo merece. Yo doy a mm, quien me cae simpático. Cuando mm, alguien me trata mal, me molesto y me amurro. ¿Me entiendes? Todo eso son conceptos humanos, que los seres humanos comunes de la vida lo hacen. Entonces, por primera vez, cuando empiezo a vivir el cuarto proceso, empiezo a ver las cosas como las ve Dios. Y es un proceso paulatino en donde empiezo primero con unos chispazos de entender cómo el Señor actúa y entonces empiezo a decir, oh Señora, mira qué maravilloso cómo actúas. Y después es cada vez más hasta que llega un punto en que incluso mi forma de actuar, de pensar y todo va orientado a cómo el Señor piensa. ¿Me cuenta? Así que es muy maravilloso eso porque uno empieza esos chispazos en este proceso, empieza a vivir estos chispazos de decir, Señor, empiezo a pensar como piensa el Señor. ¿Mm? En los otros estados de reposo, y eso significa, y por eso significa que una gran mayoría de los cristianos están muy lejos de pensar como piensa el Señor. Además, el vivir en los sentidos, es decir, el moverme por los sentidos, el pensar que porque yo tengo deseos, por eso es voluntad de Dios, eso es muy lejos de vivir el proceso por la fe, está muy lejos. Eso no es eso. Ahora, no es malo que indudablemente si Dios permite eso en tu vida, que lo hagas, pero eso no significa que estás viviendo por fe, es muy lejos de vivir por fe. Dios quiere llevarte a vivir por fe, tal cual como el pueblo de Israel, cuando iba caminando y no sabía dónde iba, no sabía si iba a tener alimento, no sabía si iba a tener agua, no sabía si dónde comprar la ropa, no tenía nada, no había cero esperanza. Eso es lo que el Señor quiere llevarte. ¿De acuerdo? Entonces ahí empiezo a vivir este proceso. ¿Mm? ¿Ya? Eso es más o menos lo que hoy teníamos. No sé si para cerrar, algún comentario, alguna observación, algún complemento sobre lo que hoy lo que hemos conversado o qué les parece. No sé si además ya hemos visto tantas veces este tema de la escalera de Pedro y los reposos y demás, pero yo veo ahora que se está entendiendo, así que es maravilloso eso. Yo también lo estoy entendiendo. ¿Mm? Les voy a decir una cosa sumamente importante. Yo escribí de los reposos sin entender en verdad lo que eran los reposos. Eh, Milagro de Dios. ¿Mm? Ahora estoy entendiendo los reposos, de verdad. Antes no los entendía. Y esto nos pasa muchas veces, ¿ah? Nosotros sí, hablamos de muchas de cosas que en profundidad no las entendemos. Y después claro. de repetirlo tres, cuatro, cinco veces, ahí lo empezamos a entender. Ah, Señor, oh. ¿Por qué? Porque es de nuevo, no se entiende porque uno lo lee o porque Mm. uno lo dice, se entiende porque el Espíritu Santo te estuvo hablando. Entonces, cuando alguien te lo dice, lo entiendes. O lo lees y lo entiendes. Parece, no sé, Inge, ¿iba a decir algo? Sí, eso iba a decir que es como también el Señor ha hecho que nuestra inteligencia funcione así. Muchas veces tú repites algo que estudiaste en la universidad, lo repites, lo enseñas
pero de repente lo entiendes realmente, cabalmente. Así es. Parece que en lo espiritual el Señor Exactamente. se encargó de hacer como el mismo proceso, pero yo creo que en la inteligencia igual es como revelación de Él, porque Él creó nuestra inteligencia, supongo yo, ¿no? Me pongo a pensar eso de repente. Así es. Sí, sí, sí. Amén. Es como que se hacen ahí las conexiones neuronales. ¿Ah? Este es el concepto que Claro, dice se hace match. ¿Ah? Como que sí, ahí el ¡pum! input, ¿Mm? ¿Ya? claro. Esto, no sé si hay alguna otra observación, comentario, algo que les ha llamado Y la atención. con respecto a algo que se dijo, que no reinaremos con Él si es que no seguimos en esta escalera. El no reinar con Él debe ser un dolor muy grande que uno va a sentir, porque al estar en un estado espiritual distinto al humano que estamos ahora, vamos a conocer todo. No va a haber nada que esté velado, ¿o no? Así es. Por eso es que aquel que no construye, es súper lindo, ¿ah? Porque aquel que no construye en piedras preciosas, plata u oro, sufrirá pérdida, aunque será salvo, aunque será salvo como por fuego. Eso es justamente, es decir, sufrirá pérdidas. Y esas pérdidas van a ser eternas. ¿Mm? Claro, Así o es tan sea, importante. se me ocurre pensarlo, no sé cómo lo ven ustedes, que al saber todo y conocer que no estamos viendo al Señor cara a cara, sino que estamos en un segundo nivel o en un segundo plano, nuestra alma va a sufrir anhelando haber tenido esa opción y por la eternidad no la vamos a tener, ¿o no? Ahora, claro, ahora no sabemos hasta dónde, cuán cerca y cuán lejos, eso no lo sé, eso es tema. El Sí, Señor pues, sabe, el pero Señor sabe. indudablemente está claramente escrito de que hay, por eso en la casa de mi padre, muchas moradas hay, y si Claro, así no fuera, no se lo hubiese dicho, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, es claramente, incluso el apóstol Pablo dice claramente, ¿Mm? claro. Debemos sufrir para reinar con él. ¿Ya? Porque después sufriremos por no haber sufrido en la tierra, ¿o no? Es muy posible, no lo sé, ¿ah? No lo sé si No hay, se sabe, no ¿no? lo sé, no lo sé, yo no lo sé. Yo por lo menos no lo tengo tan claro eso. Mm, ¿Ah? Pero sí, yo intuyo que es una cosa complicada el no estar tan cerca de Dios. ¿Ah? Debería sí, ser ¿no? un dolor para el alma. Pero en ese Nuestro límite. sentido, la palabra es clara. Dice que de sufrimiento no va a haber sufrimiento, porque No va a haber el sufrimiento, Apocalipsis habla claro, porque de que no va a haber lloro, ni llanto, mm, ni ninguna sí, sí, cosa. sí, Y el una apóstol cosa. Pablo habla de que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu. Claro, en el espíritu. Entonces, de que vamos a estar con el Señor, bien, y algunos sirviendo, otros reinando. Yo creo que de una u otra forma el premio es Él, y con eso yo creo Sí, que es lo más lindo. sí, Yo creo que la pero bendición estoy es de Él. acuerdo. Estoy de acuerdo, Sí. pero también tenemos que preguntarnos, Pablito, ¿por qué el apóstol Pablo habla de que va a sufrir pérdidas? ¿Me entiendes? O sea, Aquel que no construye, dejar tendrá de pérdidas. ganar algunas cosas. No, no, Claro, por no, eso, en términos posicionales, de posición digamos, en el dentro de reino. lo que es el reino. Claro, Claro, puede ser eso, exactamente, pero otra cosa es exactamente. sufrir. Eso Sí, no va sí, a ser. sí. Eso me da la impresión que no debería ser, ¿ah? Sí, Claro, sí. sí, Dios Eso sí, no nos llamó a sufrir. efectivamente, O sea, no para de debería, claro. sufrir. Parece sí, claro. ¿Ah? ¿Ya? Pero Así es. efectivamente hay diferencias, ¿ah? Sí, ¿Mm? van a haber diferencias, sí, eso sí. Va a haber diferencia porque además está el tema, por ejemplo, está el tema de los talentos, está el tema de las minas, hay un montón de Claro. ejemplos Cuando la de que mamá no todos quedaremos de Jacobo igual. y Juan le dice, dile Así es, que este se siente a tu diestra y este es, otro a tu lado. claro. Es netamente eso. ¿Quién va a estar más Es cerca? quién más está más cerca de Dios. ¿Ah? Así es. Pero la pregunta, eso, ¿qué generará en el alma? ¿Ah? Debería ser, no sé, es una buena Sí, pregunta. eso ¿Ah? me pregunto yo. ¿Qué genera en el alma? Cuando,
Mm, sí, sí, cuando podrías haber estado tan cerca y no lo estás. ¿Ah? Es una buena Ujú. pregunta. Una ¿Ah? buena pregunta. ¿Ah? ¿No? Que tendríamos que hacernos. Ya. para que ocupemos nuestro tiempo, el que el Señor nos da, en sufrir aquí y no. Perfecta voluntad, ¿ya? Me parece. Ya. Estamos entonces. Ya. Inge, ¿nos podrías llevar en oración para cerrar esto? Para cerrar Amén. la reunión, por favor. Amén. Amén. Amado Padre, gracias te damos porque cada vez que hablamos de ti, el corazón se nos eleva y tomamos conciencia de que lo terrenal es secundario, Padre. Pero danos la gracia para no olvidarlo y en cada momento, cada situación que vivamos, estemos enfrentándola con alegría, dándote gracias porque es una oportunidad que tú nos das para aprender a subir esta escalera, Padre. Ayúdanos a aferrarnos de ti, porque sin ti nada podemos hacer. Sin ti no tenemos fuerza, somos completamente inútiles y siervos, siervos del pecado. Pero gracias porque tú nos abriste una brecha tremenda y una posibilidad de reinar contigo, Padre, de estar en tu reino, poderoso Padre Celestial. Te doy gracias por descubrirnos estos secretos preciosos y estos tesoros que están escritos en tu palabra y ayúdanos entonces a proyectarnos en esa dirección, Padre Celestial. Te pido esa bendición para cada uno de nosotros, para que en la semana podamos no olvidarlo. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén. 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 Gracias. Bueno, los que puedan encender sus camaritas para que nos veamos. ¿Ah?